7:54 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al académico, jurista, constitucionalista, doctor José Chalco Salgado. Queremos empezar este diálogo. Leíamos su columna en Cuenca, doctor Salgado, que daba cuenta de al menos dos temas importantes. El uno se relaciona con la elección del 20 de agosto próximo, cómo elegir bien, cómo acertar. Y por otro, los abusos. Aquí se sigue haciendo tabla rasa del ordenamiento jurídico cuando incluso condenados, quienes tienen sentencia condenatoria y ejecutoriada, están prohibidos expresamente, constitucionalmente, de participar. Y aquí no pasa nada, siguen haciendo campaña como si no pasaría nada. Doctor Chalco, buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días a los ecuatorianos que nos escuchan a través de tan prestigiosa cadena de comunicación. El país vive un momento trascendental, no cualquiera, un momento de diferencias organizativas, no cualquiera. Es un momento en donde existen urgencias económicas, urgencias sociales, urgencias institucionales, no cualquiera. Y es que es un tiempo que vive el Ecuador en donde hemos visto la debilidad institucional en su máximo esplendor, en donde hemos observado la amplia dificultad que genera el no tener, por ejemplo, jueces independientes, jueces probos, en donde miramos que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un órgano que entorpece la vida republicana e institucional del Estado. Es un tiempo en donde miramos que la independencia de poderes está en riesgo. Y además es un tiempo en donde observamos que la estructura y el diseño constitucional que se ha hecho de este blindaje hiperpresidencialista que nos dejaron haciendo en la Constitución del 2008 tiene que ser remontado, tiene que ser cambiado, y han llegado entonces a la comprensión de los ecuatorianos una serie de dificultades, una serie de pormenores por los cuales no es un tiempo cualquiera. La gente demanda paz, la gente demanda tranquilidad, seguridad, la gente requiere trabajo, y estamos a las puertas de una elección presidencial y estamos a las puertas de una convocatoria, a todas luces, inoportuna del Yasuní, una convocatoria inoportuna. Algunos economistas hablan que perderemos 520 millones y otros 1.200 millones. Quienes dicen que solo son 500 millones dicen no pasa nada, vótese a que se quede el petróleo bajo tierra. Y quienes dicen son 1.200 millones dicen cuidado, vamos a perder en las arcas fiscales tamaña cantidad de dinero. Por favor, sea 1 millón o sea 1.000 millones, es dinero para los ecuatorianos. Yo no veo en dónde existe aquí un punto de controversia alguno. Sea 520 millones o sea 1.200 millones, esa es plata de los ecuatorianos y es para atender las necesidades de los ecuatorianos. No se trata de que es solamente 500 o es 1.000, por favor. En esa realidad y ante esas circunstancias, ante los problemas de la seguridad social, de la inseguridad ciudadana y los problemas del sistema de pensiones de la seguridad social, hay que saber elegir. Y hay que dejar de encantarse o dejar de tomar tanta atención o sorpresa respecto de aquellos candidatos, es lo que yo sostengo, que muy poco ayudan o muy poco ejercicio hacen para el bien institucional del Estado. Es decir, aquellos candidatos que consideran que este es un tiempo de ofertas o de una suerte de un mercadillo de ofertas respecto a hacer puentes, a hacer
hospitales, que sí, se requieren, son necesarios, nadie dice que no, pero no se puede dejar de lado la claridad de que el siguiente gobierno será un gobierno de 1 año, 4 meses, con una efectividad de apenas 12 meses. Y lo digo ¿por qué? Porque ya estaremos a los 12, 11 meses nuevamente en ambiente de campaña para la elección del siguiente presidente y la siguiente asamblea, que tendrá un periodo definitivo total de 4 años. Y este gobierno, que es un gobierno estrictamente de transición, estrictamente un gobierno para poner de nuevo a flote al Estado, no puede ser entendido como un gobierno que venga a hacer hospitales, a hacer puentes y a hacer gasto público. He empezado señalando las dificultades económicas, las dificultades institucionales y del orden constitucional que vive este país. Luego de una muerte cruzada que ha tenido que ser activada como una válvula de desfogue ante una crisis, lo que hay que salvar es entonces el momento posterior a esa crisis. Reinventar los mínimos institucionales del país. Hacer un ejercicio mínimo por poner de nuevo a flote al Estado. Ahí entonces no hay espacio para que los electores se seduzcan por los populismos, por los caudillismos de costumbre, que lo único que intentan es obtener votos a costa de cualquier promesa, léase, escúchese, mentira, que no va a tener sentido en este tiempo tan corto de gobierno de 1 año, 4 meses. ¿Es eso, licenciado Rivadeneira? ¿Es eso lo que debemos pensar la gente seria, la gente que le preocupa de verdad el país? Y si bien será una transición, un gobierno que empezaría en diciembre, y ya en 1 año estaremos en el proceso electoral para los comicios de febrero del 2025, quizás con algunos ingredientes, con el fenómeno del niño encima, y por otro lado, ya pensando en las nuevas elecciones. Pero hablando de este proceso, ¿cómo es posible que quienes están proscriptos, quienes no pueden hacer campaña, lo están haciendo abiertamente a pesar de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que tiene? Excelente su consulta, porque hay que ser respetuosos del orden. Siempre escucho, y soy muy crítico de aquello, que dicen hay que reformar la ley, hay que crear una ley, hay que crear una disposición normativa. Por favor, este es el país más hipernormado del mundo. Este es el país en donde existe una hipernormatividad para todo. Ya no necesitamos más normas. Necesitamos funcionarios, servidores públicos, jueces con personalidad, funcionarios públicos con personalidad suficiente. ¿Qué quiero decir? Que no les tiemble la mano y que puedan dormir tranquilos por hacer el bien, por aplicar las disposiciones normativas vigentes en el Estado. Hablemos de lo que usted ha señalado. Cuando existe un delito de cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal, también se suspenden los derechos de participación. En este país, conocido es quienes han sido sancionados por el delito de cohecho, por un caso denominado sobornos, por 8 años, la sentencia condenatoria ejecutoriada, 8 años, que está en ejecución, 8 años, pero además, en cuya sentencia la Corte Nacional estableció 25 años, expresamente lo dice así, disponer la pérdida de los derechos de participación por el tiempo de 25 años para aquellos sujetos.
Conocido es en el Ecuador quiénes son. ¿Qué son los derechos de participación? Y es que aquí yo veo que se hacen discursos antojadizos cuando se quiere y muy poca rigurosidad de respetar al orden constitucional. Los derechos de participación no es pues solamente ser candidato y elegir, como hay gente que está queriendo en ello reflexionar. Hay que ser serios. Una de las dimensiones de la participación es ser candidato y elegir. Los autores coinciden, hay que leer. Gente a veces opina cualquier cosa. Hay que leer, veamos, Manual de Ciencia Política. Los autores han coincidido en que el hecho de la participación electoral tiene distintas modalidades. Una de ellas, quizás la menos importante, la elección. Quizás la menos importante, la elección. ¿Y por qué quizás la menos importante? Porque se hace en un día. La participación en un Estado constitucional a los ciudadanos de bien que no han perdido sus derechos de participación lo hacen todo el tiempo sobre las cuestiones de interés público. Pueden expresar su criterio, sus ideas, libremente, sobre las cuestiones que interesan a la población. El artículo 61, licenciado Rivadeneira, usted que siempre es un comunicador social muy responsable con la opinión pública y que suele tener a mano la Constitución, podrá dar fe. El artículo 61 de la Constitución expresamente nos dice los 8 numerales que implica el derecho de participación, los 8 atributos o dimensiones de la participación. Y usted podrá dar fe. Y uno de ellos es elegir y ser elegidos. Pero usted tiene el numeral segundo, en donde habla de participar en los asuntos de interés público, o el numeral octavo, en donde dice que usted puede participar de las decisiones de su organización política. ¿Cómo puede entonces, en el Ecuador, sujetos condenados por delitos, cuya sentencia expresamente señala que han perdido los derechos de participación, cómo pueden entonces estos sujetos participar activamente a favor de uno u otro candidato? Salir en videos, en fotografías, en rabietas mediáticas para sostener por quién hay que votar. ¿Y cómo puede ser, que es peor, que eso se haga con fondos públicos del Estado? Por más que nos digan que no lo son, estamos en un proceso electoral público y en donde todos sabemos que el Estado financia la publicidad. Y si no es así, entonces es peor. Porque ¿de dónde están viniendo los dineros para esa gestión electoral? Que solamente puede ser a través de los fondos públicos y los fondos privados debidamente declarados. Y lo que es aún peor es que el Consejo Nacional Electoral, el famoso CNE, poco diga, poco haga. El Código de la Democracia, la ley electoral de rango orgánico, en su artículo 286, expresamente señala que el Consejo Nacional Electoral podrá tomar medidas administrativas preventivas y suspensivas cuando se viola precisamente a la ley. La suspensión de la difusión de publicidad o cualquier otra forma de promoción electoral. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Y la infracción electoral, a mi punto de vista, conforme al artículo 279 del Código de la Democracia, es una infracción muy grave, que tiene que ser conocido obviamente por el Tribunal Contencioso Electoral conforme al 284 y 268 del Código de la Democracia, sí, pero que el CNE tiene todos los atributos administrativos de control precisamente para ya suspender aquellos actos que riñen con el orden constitucional
ilegal ecuatoriano. A propósito, licenciado Rivadeneira, también hay aquí, a mi punto de vista, una violación y la generación de un delito por parte de quienes son los actores de esto. Se está incumpliendo la decisión legítima de autoridad de un juez, de un tribunal de la Corte Nacional, 3 jueces, que han señalado expresamente que se suspenden los derechos de participación de estos sujetos. El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal expresamente señala que eso no se puede hacer. Y usted tiene que cumplir las órdenes de autoridades legítimas. Si no lo está haciendo, incurre además en un delito. A propósito, ALO, Contraloría General del Estado, Fondos Públicos. Contraloría General del Estado, Fondos Públicos. Pero ahí está, este es el país que tenemos, apreciado Miguel. Y por eso precisamente requerimos de gente honesta, seria y rigurosa a la hora de aplicar las disposiciones normativas y de reflexionar seriamente en la opinión pública de este país. Doctor Chalco, efectivamente en la última sentencia de septiembre del 2021, caso Sobornos 2012-2016, se suspendieron los derechos políticos de los 20 sentenciados. Esa condena no ha sido cambiada, no ha sido revisada. Y hay tantas normas como usted bien nos ha ilustrado. Quisiera añadir el artículo 64 de la Constitución dice: el goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los casos que determine la ley, por las razones siguientes. 2. Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad mientras ésta subsista. La sentencia subsiste, la condena subsiste. Los derechos políticos están proscriptos, están suspendidos, pero sigue a vista y paciencia del máximo organismo electoral, doctor Chalco. Eso mismo es una vergüenza que pueda suceder en un Estado que se declara en el artículo 1 como un Estado constitucional de derechos y justicia y que se gobierna de forma republicana. Eso mismo incomoda a la gente seria. Nos incomoda porque si usted revisa, licenciado Rivadeneira, lo que significa ser un Estado constitucional republicano, implica la responsabilidad de distintos actores públicos, ex actores públicos y de los ciudadanos en general. Y una de las responsabilidades es precisamente acatar, respetar las órdenes judiciales, acatar, respetar las decisiones de quienes son autoridades con competencia para aquello. Y aquí, en el caso que usted muy bien cita, en el caso Sobornos, existe una sentencia condenatoria por el delito de cohecho que les entrega 8 años de sanción, de privación de la libertad, pero además de los 8 años de privación de la libertad, licenciado, les dice expresamente 25 años de pérdida de los derechos de participación. O sea, aquí yo no puedo tener jueces, decisiones judiciales, decisiones legítimas que no se hagan cumplir en donde tienen que hacerse cumplir. Yo no puedo tener solamente jueces que funcionan bastante bien, ahí sí las decisiones, en Manglar Alto y en otros lugares, cuando hago habeas corpus ilegales e inconstitucionales, cuando prevarico, ahí sí vale, tomo la decisión, tomo la resolución y rápidamente el funcionario administrativo recibe la decisión del juez y deja en libertad a quienes no debe dejar en libertad. Yo hablo de esto porque entiendo que todos los ecuatorianos estamos claros de esos habeas corpus que se dan en las playas del Ecuador. Eso está mal, pero no puede ser que aquello, ahí sí el funcionario administrativo viene y dice, hago que se cumpla la decisión del juez. ¿Por qué no hacemos lo mismo aquí? ¿Por qué no hacemos lo mismo aquí en donde existe una decisión de la Corte Nacional de Justicia, no del juez de Manglar Alto, sino de la Corte Nacional de Justicia, de un tribunal, de una sala de la Corte, donde existe una sentencia condenatoria y además con clara y expresa determinación de la pérdida de los derechos de participación? Y vuelvo a sostener, licenciado, el Consejo Nacional Electoral es el responsable inmediato
porque el mediato en segundo momento será el Tribunal Contencioso Electoral, pero es el CNE el responsable inmediato, de conformidad con el 286 del Código de la Democracia, de disponer medidas administrativas, preventivas, suspensivas de esa difusión de publicidad y promoción electoral contraria a la ley. Es el mismo CNE quien debe decirle al Tribunal Contencioso Electoral, presentándole una denuncia de conformidad con el 284, numeral tercero del Código de la Democracia, presentarle la denuncia de una infracción electoral muy grave al Tribunal Contencioso para que éste resuelva. Insisto, pero ya tendría medidas preventivas, suspensivas, inmediatas, para evitar que se siga vulnerando el respeto al orden jurídico ecuatoriano. Esto es lo que debe hacer. Pero para eso, ¿qué se necesita, licenciado? Se necesita funcionarios con personalidad suficiente, ¿no? ¿Ve usted un caso que sucediera en la campaña del 5 de febrero? Simplemente quienes aspiraban al Consejo de Participación Ciudadana llegaron, primero deslegitimados con la mayoría de votos nulos, y segundo, llegan y presiden el Consejo de Participación Ciudadana luego de una campaña abierta cuyo caso está allí, empolvándose en el Tribunal Contencioso Electoral, y no pasó nada. Pero si el CNE autorizó esos videos con una identificación y respaldo de un movimiento, lo cual expresamente está prohibido por la ley. Este país, lamentablemente, es un país en donde se ha normalizado o se ha querido, bajo distintos discursos y acciones, mostrar que lo correcto es ser vivo, que lo correcto es la viveza. Por favor, eso es lo incorrecto. Eso no es lo correcto. Este país, lamentablemente, por ciertos funcionarios públicos, ha querido darse una apariencia de que lo correcto es el que hace cosas, actos, que a otros no se les hubiera ocurrido. Por favor, no se trata de eso. Se trata de tener ética, responsabilidad, seriedad y ser gente de bien. Gente que entiende el compromiso ciudadano de obrar debidamente. Lo que usted ha citado, que efectivamente se está ventilando la impugnación correspondiente ante el Tribunal Contencioso Electoral, es una muestra de aquello, de ese intento de que la viveza pueda rebasar a aquellos que obran de conformidad al derecho, a las normas. Cuidado, sigamos pensando, y cuidado, ecuatorianos, usted es un llamado de esperanzador también. Cuidado, pensemos de que lo correcto es aquello. No es lo correcto. Cuidado, pensemos que hay que seducirse por aquellos que tienen viveza, aquellos que insultan, o aquellos que engañan o que se burlan de los jueces o del ordenamiento jurídico. No se seduzca por eso. Sedúzcase por quienes tienen personalidad, seriedad y respeto al orden constitucional. Usted cita este claro ejemplo del Consejo de Participación Ciudadana. Yo lo denomino de este engendro constitucional, indebidamente traído en la Constitución que nos dejaron en el año 2008. Este engendro constitucional tiene varios defectos, y no solamente son sus defectos institucionales o sus diseños. Yo podría decir que hoy en día uno de sus defectos es la forma de proceder de sus servidores. Hemos visto, usted recuerde, licenciado, hemos conversado gratamente con usted, siempre es muy grato conversar con usted. Hemos conversado gratamente hace pocos meses sobre ese intento del Consejo de Participación de tomarse la fiscalía, de inventarse potestad sancionatoria. Ahí está, ve usted, no ha pasado nada. No pueden, pero ellos ya mostraron al país, estos intentonas
de tomarse a la fiscal general del Estado, de destituirle, de no sé qué, de una tesis. Es decir, una serie de intentonas, de shows, de sainetes, y al país vea cuánto daño le hacen estos shows. Vea dónde estamos, precisamente por estos sainetes, ¿no? Vea dónde hemos llegado en el Ecuador por esa falta de rigurosidad que hace tan incómoda la vida republicana, democrática, constitucional e institucional del país. Y yo creo que en esa realidad, entonces, sí hay que hacer un llamado a las autoridades de control. Yo ya he dicho que incluso a mi punto de vista hay un incumplimiento de las decisiones legítimas de autoridad por aquellos sujetos que, pese a estar condenados y pese a no tener los derechos de participación por 25 años, salen en publicidad, salen a videos a pedir votos por sus candidatos, por sus simpatías que puedan tener. Eso es un delito, porque no se está cumpliendo la decisión de los jueces de la Corte Nacional que han dicho se ha perdido los derechos de participación por 25 años. Esto es sencillo, Fiscalía, actúe. Si es que se verifica que ahí además esta publicidad es utilizando fondos públicos para la campaña electoral, como se suele entregar los fondos públicos, Contraloría General del Estado actúe. Y ya, ¿qué decir? Solo esperar de quienes sí son los órganos naturales de actuación, como es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que hagan lo que tienen que hacer. No se les está pidiendo ninguna interpretación más allá de cumplir lo que he señalado expresamente que está dispuesto en el Código de la Democracia. Y así no lo esté, pues. Apreciado licenciado, usted ha leído el artículo 64 de la Constitución. Sencillo, no es nada del otro mundo. Ahí está expresamente señalado de quién no tiene los derechos de participación. Y cuidado con esa intención de confundir a los ecuatorianos, licenciado, que yo ya he leído, ya he visto, que andan señalando de que el derecho de participación solo es elegir y ser elegido. Cuidado. El artículo 61 de la Constitución expresamente indica 8 atributos de lo que implica participación, derechos de participación. Y la doctrina que ya he leído, la doctrina claramente señala que el derecho de participación, una de sus menores dimensiones es la elección. Así que cuidado, no nos vengan a seguir engañando que ya bastante daño nos han hecho al país. Bien, un mensaje final frente a este panorama. ¿Cómo lograr que se respete? Resulta algo irónico pedir que en el Ecuador se respete el ordenamiento jurídico, se respete en este proceso electoral las normas, porque mucho se argumenta, y esto hemos escuchado a consejeros decir simplemente no, hay vacío legal, y no se puede aplicar esto. Apreciado licenciado, usted señala algo fundamental que se enseña en los primeros semestres de la Facultad de Derecho. Las famosas anomias y las famosas antinomias. Las anomias son los vacíos normativos y las antinomias son las contradicciones entre las normas, las contradicciones entre disposiciones normativas, antinomias y anomias. Usted está señalando las anomias, vacíos normativos. Oiga, qué vago discurso es aquello de estos servidores y funcionarios decir que en este país existan anomias o vacíos. ¿Usted cree que en este país pueden existir vacíos cuando tenemos un país hipernormativizado? Un país en donde la hipernormatividad ha sido la regla, en donde tenemos miles de disposiciones normativas que ni el mejor juez ni el mejor abogado puede conocer todo. Es imposible. Porque este país ha hecho leyes, reglamentos, resoluciones, acuerdos, otra ley, 20 constituciones. En este país hemos intentado normar todo. Hay una suerte de asfixia normativa. Todo lo contrario, aquí no hay anomias, aquí no hay vacíos, aquí lo que no existe es personalidad, lo que hay un vacío es de personalidad de los funcionarios, eso sí existe. Un vacío de personalidad, un vacío de ejercicio serio y responsable de algo que es lo más vital de la vida estatal.
ser servidor público, funcionario público. En otros estados eso se valora muchísimo. En otros estados se hace gala de ser servidor y funcionario público, porque es quizás el alto grado y el grado más alto de un ciudadano para servir. Aquí no. Aquí estamos mirando sistemáticamente funcionarios que encuentran, como usted bien ha señalado, excusas para no actuar. Excusas. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 11, numeral 3? Que la Constitución será de directa e inmediata aplicación. Expresamente está establecido eso en el artículo 11, numeral 3. La Constitución será de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor público, administrativo, judicial, de oficio, por su propia voluntad o a petición de parte. ¿Se da cuenta? Entonces, si es que nosotros tenemos esas disposiciones constitucionales, como otras muy valiosas para hacer una interpretación, el mismo artículo 11, en numeral 5, la favorabilidad de la interpretación para la efectividad de la aplicación de los derechos, o de la naturaleza, sentido de sus derechos. Usted tiene disposiciones, entonces, en rango, principio y valor, que le permite aplicar. Y además de aquí, ni siquiera deberíamos invocar principios constitucionales, que sí debemos. Pero aquí hay regla expresa en el Código de la Democracia. Hay regla expresa en el Código de la Democracia cuando el CNE, expresamente dentro de su revisión de lo que pueda ser infracciones muy graves para denunciar, tiene expresamente que es el incumplir órdenes legítimas de las autoridades electorales competentes. Eso es todo. Hay una orden de juez, el CNE en consecuencia tiene que hacer que se cumpla la orden del juez, y si no cumplen la orden del juez como consecuencia del CNE, ahí está la infracción muy grave. No hay por dónde perderse. Esto, yo siempre escucho, de varios funcionarios públicos y privados, esta excusita, de decir que no hay norma, pero no se trata de eso. Aquí, primero, no existe un vacío. He demostrado que no existe un vacío con el Código de la Democracia, y segundo, en un supuesto no consentido de que no exista la regla detallada, que insisto, en este país hipernormado, ¿será posible que no exista algo detallado? Yo creo que eso es casi que imposible. En este país siempre hay norma para lo que sea. Lo que pasa es de que en este país, culturalmente, de estos funcionarios, malos funcionarios, existe la norma y existe la trampa. Eso es otra cosa. Porque hay una ausencia de funcionarios y de servidores que hagan gala de su cargo y que hagan gala de hacer cumplir las disposiciones normativas, licenciado Rivadeneira. Bien, muchas gracias. Como siempre, muy grato dialogar con el constitucionalista académico y columnista, el doctor José Chalco Salgado. Muy amable por ilustrarnos, siempre aprendemos. Gracias, doctor Chalco. Licenciado Rivadeneira, para mí es un gusto mirarle a través de la pantalla y conversar con usted. Siempre es un muy grato honor. Muchas gracias. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos un espacio para hablar sobre cómo rescatar a la Asamblea Nacional dos candidatos. El doctor Edison Collantes, candidato en Pichincha por el partido Sociedad Patriótica Lista 3, y el economista Roberto Salazar, candidato del Partido Social Cristiano a la Asamblea Nacional por Latinoamérica, el Caribe y África. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Elecciones 2023.